Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro webinar Paciente con obesidad, blanco oculto del COVID-19. Hoy contamos con la participación del doctor Martín Vázquez, quien es médico internista de la Universidad de Antioquia, endocrinólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente trabaja como endocrinólogo en salud hormonal y la Clínica Integral de Diabetes de Medellín. Además, es docente de posgrado de la Universidad Pontificia Bolivariana y es miembro de número de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Doctor Vázquez, bienvenido a este webinar. Sila, muchísimas gracias. Ante todo, muchas gracias a todos aquellos que están conectados. Hoy la tecnología nos permite estar aquí, unidos, aún en la distancia. Y la distancia comenzó con esta imagen que ustedes ven ahí en la pantalla. Ahí vemos a China, y por allá en diciembre del año pasado, de allá salió una alerta de una provincia en la zona oriental de China, salió una alerta sobre unos casos que se estaban dando de unas infecciones virales que podían generar neumonía, un virus aparentemente nuevo, como tantos virus que han surgido. Eso fue por allá en diciembre del año pasado. Y hoy estamos en las casas, muy probablemente después de 2 meses de no haber salido a la calle, de estar viviendo una vida distinta. Y todo comenzó allí. Pero no se ha quedado allí. Esto ha evolucionado, ha avanzado. Y de hecho, hoy en día, en Colombia, de aquel virus que surgió por allá, que fue llamado coronavirus y que su enfermedad ahora es el COVID-19, ya tenemos más de 10.000 casos confirmados en nuestro país. 428 colombianos han muerto debido a esta entidad. Y en el mundo las cifras son inmensas. Más de 3.800.000 personas padecen de la enfermedad y ya llegamos a 270.000 muertos. Esto se pensó que inicialmente era una gripita, pero va mucho más allá. Y hoy vamos a hablar de algo muy particular, y es la relación que existe entre esta infección y la obesidad. Volvamos a esta imagen, ¿sí? Y cuando comenzaron a salir datos que venían de allá, de China, y de lo que ellos estaban viviendo, lo que comenzamos a tener de información era que más del 80% de los casos de esta infección era leve, era como una gripa. Algunos podían complicarse y tener enfermedad severa, y algunos llegaban a la UCI e incluso morir. Sin embargo, recuerdo yo que por allá en enero, cuando escuchábamos de esto, e incluso en febrero, uno no lo veía como cercano, ni con mucho temor. Ya comenzó a aumentar el número de casos y el número de pacientes complicados. Entonces, en China, lo primero que nos describieron fue que las personas que tenían mayor posibilidad de tener enfermedad severa e incluso morir eran los mayores de 65 años, o aquellos que tenían alguna enfermedad, alguna comorbilidad de base que podían debilitarlos, como era la enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión o cáncer. Se ubicaba entonces esta enfermedad en este grupo etario y sobre todo en aquellos que tenían estas comorbilidades. Si ustedes ven, en aquel momento en China no se tenía en cuenta para nada la obesidad, no se mencionaba. De hecho, cuando uno intenta buscar, no se encuentra descripción del peso ni del índice de masa corporal de esos primeros pacientes. No llamó la atención en ese momento. Y de hecho, vemos ahí también la imagen de Italia, de esa región norte de Italia, donde posterior a China se ubicó el principal centro de atención en esta enfermedad. Allí tampoco inicialmente se encontró o se describió más bien ninguna correlación entre la enfermedad del COVID-19 y la obesidad. De hecho, inclusive en los reportes actuales, este es de la semana pasada, cuando tratamos de mirar la relación de mortalidad con COVID-19, en muchos de estos no se puede hacer referencia a la obesidad porque se tienen en cuenta todos los pacientes disponibles y en un principio no se miró el índice de masa corporal. Aquí vemos entonces que se ve que la enfermedad pulmonar, la enfermedad cardíaca y ser mayor de 65 años tiene gran relación con la mortalidad, pero no vemos por acá en ningún lado la obesidad. La obesidad va pasando de agache, no se tiene en cuenta, no se considera un factor de riesgo. Fue solo cuando comenzaron otro tipo de informes que comenzamos a cambiar el foco de la mirada. En Seattle todo cambió y en Seattle aparece el primer reporte en Estados Unidos
que nos hablaba que el 85% de los pacientes con obesidad que padecieron esta enfermedad y requirieron hospitalización, fue necesario que tuvieran ventilación mecánica. Eso era un número mucho más grande que aquel de los pacientes que no tenían obesidad, que era el 64%. Y allí en Seattle, obviamente era un número mucho más pequeño de los que se venía describiendo previamente de pacientes, pero se dio algo muy interesante, y es que el 62% de los pacientes con obesidad murieron, versus el 36% de los que no eran obesos. Esto generó una primera mirada, un cambio de foco, y comenzó a hacer que le prestáramos atención a la obesidad. No se vio en China, no se vio en Italia, comenzó a verse acá, comenzó a verse en Seattle, comenzó a verse en Estados Unidos. Eso hizo que de ahí en adelante los reportes que siguieron comenzaron a cambiar esa mirada y comenzaron a hacerse otro tipo de análisis. El primero de ellos, fuera de Seattle, fue en Shenzhen, en China, donde un poblado pequeño con 383 pacientes encontraron allí que el riesgo de desarrollar neumonía severa se incrementaba dependiendo del índice de masa corporal. Es así, como cuando el paciente tenía sobrepeso, el riesgo de una neumonía severa era un 86% más alto que el de aquellos que no tenían sobrepeso. Pero cuando miraban obesidad, cuando el índice de masa corporal era mayor a 30, ese riesgo de neumonía severa subía a 142%. Esto cambiaba el panorama de lo que se estaba teniendo. En Nueva York comenzó otro foco, comenzó a presentarse esa gran pandemia que estamos viviendo hoy en día, y allá los números eran muy grandes. Y en un primer reporte con 4.103 pacientes, ellos encontraron que un índice de masa corporal por encima de 40 era el segundo predictor más fuerte de hospitalización, solo superado por la edad avanzada, por ser mayor de 65 años. En Francia, en Lille, también observaron algo parecido. Allí comenzaron a ver que aquellos que tenían un índice de masa corporal por encima de 35 se asociaban a la necesidad de ventilación mecánica. Esto llevó a que distintos observadores del mundo científico expresaran su opinión. Una bien interesante es esta que les estoy mostrando acá. En esta, digamos que los autores de esta carta al editor mencionaban que había gran mortalidad en los pacientes en Italia, no tanto en China. Y una de las posibles explicaciones es que la población infectada por COVID-19 en Italia eran personas de edad avanzada con obesidad. Había una alta prevalencia de obesidad entre los pacientes ancianos de Italia, muy distinto a lo que se vivía en China. Y una probabilidad entonces en que las mortalidades fueran tan distintas estaba explicada por la prevalencia de obesidad que se tenía en Italia. Ellos decían que eso no era raro y que no tenía por qué extrañarnos, porque algo parecido se había vivido años atrás, por allá unos 10 años antes, con la epidemia de H1N1, donde sabemos muchas personas fueron infectadas, pero donde la obesidad también marcó de forma importante los desastres, ¿sí? Con la H1N1 se encontró que la obesidad era un factor de riesgo para hospitalización y necesidad de ventilación mecánica. De los que sufrieron H1N1 en California, el 58% tenían obesidad y el 67% tenían obesidad mórbida. El 66% de aquellos que tenían obesidad y que se complicaron, que requirieron algún tipo de hospitalización y ventilación mecánica en California, tenían enfermedades crónicas asociadas con obesidad. Después de esta primera mirada, siguieron creciendo los números y Nueva York siguió siendo el centro y el que más publicaba y nos mostraba datos. Entonces nos mostraba cómo el riesgo de tener complicaciones severas asociadas a esta enfermedad que ahora vivía en números alarmantes estaba en relación con la presión arterial alta, con la obesidad y con la diabetes. Y vieron algo particular, algo que era distinto a lo que hasta ahora habíamos descrito en los otros países que habían sido golpeados en forma importante por esta infección. Y fue que ellos vieron que en los menores de 60 años, que en teoría era una población que no se afectaba tanto, una población que no tenía por qué tener complicaciones, ni morbi ni mortalidad, el panorama en Nueva York fue distinto. Y fue distinto muy especialmente por la obesidad. Ellos vieron que la probabilidad de ingresar a una unidad de cuidados intensivos en aquellos pacientes que tenían obesidad se incrementaba y de forma dramática. Veían cómo en pacientes jóvenes, cuando tenían un índice de masa corporal por encima de 35, tenían 3.6 veces más probabilidad de necesitar una UCI
que cuando tenían un índice de masa corporal normal. Entonces se encontró que la obesidad era un factor de riesgo para desarrollar una infección severa por COVID-19. Y muy especialmente en esa población que hasta ahora nos habían dicho que pasaba de agache, que no le pasaba nada, que esta enfermedad probablemente iba a cobrar la vida de algunas personas de edad avanzada, pero que probablemente las personas jóvenes no iban a tener ningún problema. No fue así. Y en Nueva York comenzó a verse que las personas jóvenes, si tenían obesidad, se veían muy afectadas. No se quedó solo en Nueva York. Aquí voy a señalarles, este ya es el resultado de los datos de 14 estados en Estados Unidos, y aquí nos muestra cómo la obesidad es una condición de base para la hospitalización de los pacientes con COVID-19. Pero miren ustedes, aquí en amarillo, o en no sé qué color es esto, café, se resalta que esta obesidad tiene mayor valor en pacientes entre 18 y 49 años. Cuando miramos qué lleva a hospitalizar a los pacientes en Estados Unidos, la obesidad ocupa un segundo lugar. Y cuando miramos la mortalidad, y ellos describen en este artículo como qué ayuda a que el COVID-19 nos mate, la obesidad ocupa el segundo lugar, solamente superado por la diabetes. El CDC entonces decide poner en su página una alerta donde habla que la obesidad severa pone en riesgo o un mayor riesgo de complicaciones cuando tenemos una enfermedad del COVID-19. Ellos dicen que incrementa el riesgo de problemas respiratorios e incrementa el riesgo de complicaciones y de mortalidad. ¿Qué sabemos en Colombia? Digamos, una gráfica interesante publicada en el periódico El Colombiano de la ciudad de Medellín el 11 de abril, con los datos que nos daba el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. Hasta ese momento en Colombia habían 100 personas fallecidas debidas a COVID-19. Y ellos señalan acá las comorbilidades de esos 100 pacientes. En rojo estaban las que más se repetían. Y ustedes pueden ver que en Colombia, en esos primeros 100 pacientes, las comorbilidades más frecuentes fueron en su orden hipertensión arterial, diabetes y obesidad. Obesidad entonces en nuestro país comenzaba también a jugar un papel importante a la hora de hablar de complicaciones y de muerte. Un dato un poco más reciente, ahora del 1 de mayo, con las mismas fuentes y esta vez publicado en el periódico El Tiempo, nos muestra cómo obesidad ocupa el 4º lugar entre las comorbilidades más frecuentes en los pacientes que fallecen en Colombia por COVID-19. ¿Qué puede explicar esta relación? Yo creo que es claro y nos queda a todos claro que la obesidad impacta el curso de la enfermedad. No es lo mismo tener COVID-19 teniendo un peso saludable que teniendo obesidad. Definitivamente cuando hay obesidad hay un impacto mayor riesgo de tener un desenlace no favorable. ¿Pero qué explica esta relación? Digamos que eso ha sido foco de estudio, de investigación y de hipótesis, porque obviamente no hay una verdad absoluta. Les recomiendo este artículo de Circulation, publicado también hace apenas 2 semanas, donde se hace una revisión interesante, donde comienza a hablarse que lo primero que se asocia con la obesidad son factores sociales que están en contra de la salud de la persona. Generalmente las personas con obesidad tienen un historial de una dieta que no es la más apropiada, tienen generalmente unas condiciones socioeconómicas que no son las mejores, probablemente poca actividad física y especialmente en algunos países unas condiciones raciales y étnicas que no son las más favorables. Adicionalmente, ya cuando uno tiene una obesidad, hay factores que esa obesidad generan que hacen que nuestro organismo no funcione bien y que no sea fácil de defenderse de una infección por COVID-19 ni por ninguna otra. Por ejemplo, a nivel pulmonar, sabemos que hay problemas pulmonares. Hay factores cardiovasculares de distinta índole que no permiten un buen funcionamiento cardíaco ni una buena respuesta a una infección. Hay aumento de las trombosis y hay una alteración del sistema inmune, donde hay una irregulación, donde hay un imbalance, de todas las funciones inmunes que pueden llevar a una pobre respuesta. Y una pobre respuesta, además, en pacientes con obesidad, en los que se ha demostrado que tienen una mayor capacidad de expeler virus y tienen una carga viral mucho más grande. Todo esto a la final va a terminar
en que la persona no tenga una buena capacidad de defenderse de una infección de estas y termine con una infección más severa. Voy a hacer un repaso somero de cada uno de estos puntos. Y lo primero es que todos sabemos, todos tenemos claro, que los pacientes con obesidad tienen un gran número de comorbilidades. Generalmente estos pacientes tienen hipertensión, tienen dislipidemia, hiperglicemia, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal. La obesidad generalmente no va sola, generalmente la obesidad va acompañada, pero muy mal acompañada, compañías que generalmente deterioran la salud de los pacientes. E incluso en pacientes ancianos que no tienen obesidad, podemos ver algo que hoy en día llamamos obesidad sarcopénica, y es que hay un imbalance entre la cantidad de grasa que el paciente tiene y el músculo. Generalmente tienen grasa corporal elevada con músculo muy pobre, y esto a la final funciona como obesidad, aunque por su peso no fueran considerados de esa manera. Y esos pacientes también se acompañan de todas estas comorbilidades. Cuando tenemos hiperglicemia común en el paciente con obesidad, eso altera la respuesta inmunológica. Lo primero es que el exceso de peso que tienen nuestros pacientes con obesidad generan resistencia a la insulina, favoreciendo la hiperglicemia. Y aunque ese paciente obeso no tenga diabetes, en el contexto de un tratamiento intrahospitalario para una infección de estas, donde muchas veces se requieren esteroides, ese esteroide puede acompañarse de hiperglicemia, que se va a dar con mayor magnitud en el paciente con obesidad. Pero adicionalmente, el COVID de por sí puede alterar la función de la célula beta, haciendo que la regulación de la glicemia no sea tan buena. Entonces, de por sí, la infección por el COVID-19 puede favorecer hiperglicemia y esta alterar la función inmune. En el paciente obeso hay incremento de eventos trombóticos y eventos cardiovasculares. Y aquí les traigo un reporte reciente. La semana pasada fue publicado en el New England Journal of Medicine, donde nos habla de la presencia de eventos cardiovasculares, trombóticos a nivel del sistema nervioso central severos en pacientes jóvenes. ¿Qué tenían en común esos pacientes que describieron? Fuera de que eran jóvenes, tenían sobrepeso u obesidad. La obesidad también altera la mecánica respiratoria. Obviamente, si yo tengo obesidad, todas mis vías aéreas están comprimidas, están rodeadas de grasa y hay un aumento de la resistencia al paso del aire. Es más difícil ventilarse. Es más difícil tener intercambio de gases en los alvéolos. Falta fuerza en los músculos respiratorios del paciente con obesidad. Hay aumento del consumo de oxígeno y de producción de CO2 en el paciente con obesidad. Hay disminución de todos esos volúmenes que nos hablaban de función pulmonar, de reserva expiratoria, de capacidad funcional pulmonar. Además de esto, un paciente críticamente enfermo, acostado y obeso tiene un mayor compromiso en la excursión diafragmática debido al exceso de peso que tiene y a la grasa en exceso que comprime mecánicamente la función pulmonar. En ellos es más difícil hacer imágenes radiológicas, es más difícil ventilarlos, alimentarlos e incluso rehabilitarlos cuando se recuperan. Pero yo quiero hoy detenerme un poco en algo distinto, y es hablar un poco de las alteraciones del sistema inmune que se viven en los pacientes con obesidad y que probablemente explican en una gran medida el por qué nuestros pacientes obesos tienen una enfermedad tan severa. Lo primero es recordar un poquitico el funcionamiento del adipocito. Ahí en la pantalla ustedes pueden ver al lado izquierdo un tejido adiposo, un adipocito sano, ¿sí? Pero en la medida en que vamos teniendo un balance energético desfavorable, donde ese balance es positivo y vamos acumulando más y más energía, nos vamos engordando, vemos que hay primero una hipertrofia de ese tejido adiposo. Ese tejido adiposo requiere nutrirse, requiere tener un sostén vascular e inicialmente eso se logra. Hay suficientes vasos sanguíneos que llegan a ese tejido adiposo. Pues en la medida que se va creciendo más y más, nos vamos engordando más y más, ya no es suficiente la capacidad de producir nuevos vasos sanguíneos y ese tejido adiposo comienza a entrar en hipoxia, comienza a funcionar mal, comienza a tener una hipoxia crónica que lleva a fibrosis y se va dando un cambio al interior del tejido adiposo. Y al lado derecho completo de la gráfica observamos el tejido adiposo de una persona con obesidad. Es un tejido adiposo que vive
en una hipoxia crónica, inclusive tiene partes de tejido necrótico, está invadido por células del sistema inmune y esto va generando un fenómeno inflamatorio crónico. Si ustedes ven el lado derecho y ven el lado izquierdo, observan que el tejido adiposo de la persona sana, en el lado izquierdo de ustedes, es completamente distinto al tejido adiposo de la persona que tiene obesidad, que está en el lado derecho. Recordemos eso, necrosis e inflamación. Eso es lo característico del tejido adiposo de la persona que tiene obesidad. ¿Eso a qué lleva? Lleva a que no funcione bien ese tejido adiposo. El tejido adiposo sano produce una serie de sustancias. El tejido adiposo no es simplemente un sitio donde se almacena energía, es un órgano endocrino con todas las funciones de un órgano endocrino. Produce sustancias, moléculas que llevan información al cerebro y al resto del organismo y que actúan en todo el resto del organismo. Es un órgano endocrino como tal. La diferencia es que cuando ese tejido adiposo es sano, produce sustancias que son protectoras, ¿cierto? Tenemos ahí la adiponectina, por ejemplo, que sabemos que favorece a la sensibilidad a la insulina, que mantiene el funcionamiento endotelial bien. Pero cuando nos vamos para el lado del tejido adiposo de la persona con obesidad, las sustancias, digamos, buenas que se producen en el tejido adiposo disminuyen. La adiponectina disminuye. Algunas interleuquinas como la 10, la 4 y la 13 disminuyen. Y comienzan a producirse otra serie de sustancias. La resistina, se incrementan los niveles de factor de necrosis tumoral, el alfa, la interleuquina 6 y una serie de sustancias que pasan de ser benéficas a generar cambios estructurales en nuestro organismo que son deleterios. De lo más llamativo es que se genera una gran resistencia a la insulina dada por las sustancias que ahora produce este tejido adiposo. Adicionalmente, las otras moléculas que hemos mencionado van a generar disfunción endotelial, llevando a alteración del sistema vascular y todo el sistema inmune se ve alterado. Comienza a vivir allí al interior de este tejido adiposo células inflamatorias. Todo esto a la final genera un grado inflamatorio crónico, un estado inflamatorio permanente y crónico en el cual queda inmersa la persona con obesidad. La persona con obesidad, digámoslo así, está inflamado y en forma crónica, en forma permanente. Hay una alteración en el sistema inmune, hay una alteración en la relación entre las sustancias proinflamatorias y antiinflamatorias y comienza a predominar ese mecanismo proinflamatorio generando una inflamación generalizada. Entonces podríamos decir que en los pacientes con obesidad hay un estado permanente de inflamación, donde hay niveles elevados de interleuquina 6 y de PCR, aumento de citoquinas inflamatorias y está alterada la expresión tisular de leucocitos y de algunos macrófagos. Eso clínicamente, ¿qué importa? ¿Eso en qué se ha visto relacionado? Pues todos sabemos que los pacientes con obesidad tienen mayor probabilidad de tener infecciones secundarias, de tener sepsis cuando están hospitalizados, neumonías, bacteremias, infecciones de los catéteres e incluso infección de heridas quirúrgicas cuando son sometidos a procedimientos quirúrgicos. Tienen aumentada la susceptibilidad a infecciones respiratorias adquiridas en la comunidad. Y ya mencionábamos que en los casos de infección por H1 y N1 tienen más morbilidad y más mortalidad. Ese, digamos, ambiente inmunológico hace que ellos tengan disminuida la expresión del interferón, tanto alfa como beta. Tiene una respuesta tardía a la infección y las células dendríticas no son eficientes en ellos para presentar los antígenos a las células T. Esto lleva a una alteración de la respuesta de la memoria inmune. ¿Esto cómo se ha demostrado? Quiero que vean este estudio que es bastante interesante. Aquí lo que se hizo fue infectar ratoncitos con obesidad y ratoncitos sin obesidad con un virus muy parecido al que estamos viviendo hoy en día, que fue el virus del H1N1. Se infectaron los ratones y resulta que el 25% de los ratones obesos murieron y ninguno de los ratones que no tenían obesidad. Y la infección en los ratones obesos fue 10 veces más severa que en los ratones delgados. Ustedes pueden observar aquí en la pantalla la microfotografía, donde obviamente se ve en la parte de arriba el pulmón del ratón obeso y en la parte de abajo, perdón, el del ratón delgado y en la parte de abajo el ratón obeso. Son tomas de los pulmones y observamos la carga viral.
evidentemente hay mucho más virus en el tejido pulmonar de los ratoncitos que son obesos. Posterior a esto, los que lograron sobrevivir de los obesos y a todos los delgados, porque todos sobrevivieron, los sometieron a una infección secundaria nuevamente por este virus. ¿Esto qué probaría? La capacidad de defensa, la memoria de defensa frente a infecciones virales respiratorias y la diferencia que había entonces en esta capacidad de defenderse frente a una infección secundaria en obesidad versus en no obesidad. Lo primero que vemos acá en esta imagen eran los niveles de interferón, tanto alfa como beta, que son supremamente importantes porque ese interferón va a controlar la replicación viral e induce la respuesta inmune nata. Entonces, las barras oscuras son los niveles de interferón de los pacientes con obesidad, mientras que las barras grises son las de los ratoncitos delgados. Es claro que los ratoncitos delgados tienen más interferón, o sea, tienen mayor capacidad de controlar la replicación viral. Cuando miramos otro tipo de sustancias, vemos en la primera gráfica, en la A, que los pulmones de los ratones obesos mantenían una inflamación basal medida por interleuquina 6 y por factor de necrosis tumoral alfa. Miren ustedes que había mayor cantidad de esas sustancias, mayor concentración que la que se encontraba en los pulmones de los ratoncitos delgados. Pero cuando tenía que haber un cambio, una respuesta inmune apropiada, en los ratones obesos no se presentaba. Miren ustedes aquí en las barras, los ratones delgados, que son las barras claras, aumentan mucho más su capacidad de respuesta inmunológica que lo que hacen los ratones obesos. Entonces, los ratones obesos mantenían un estado inflamatorio permanente, pero cuando ya tocaba montar una respuesta inflamatoria apropiada y manejar esas citoquinas inflamatorias y antiinflamatorias para combatir el virus, no eran capaces de hacerlo. Se quedaban neutros, mientras que los ratones delgados sí eran capaces de incrementar su respuesta inmune. ¿Qué otros estudios nos han mostrado? Miren, en el tejido adiposo de los sujetos obesos existe una mayor cantidad de células T de memoria que en los sujetos delgados. Esas celulitas que veíamos que se iban depositando en la medida que se iba hinchando el tejido adiposo. Resulta que durante una infección viral, los sujetos obesos presentan una respuesta inmune exagerada en el tejido graso y en el tejido linfoide adyacente. Esta respuesta lleva a destrucción del tejido graso y de la destrucción de los tejidos alrededor. Por eso es más común que en los pacientes con obesidad se encuentren eventos de pancreatitis, de necrosis grasa, de hipocalcemia, de disminución de la temperatura corporal e incluso de muerte, dado por el tipo de células que viven en el interior del tejido graso. Hay mayor número de células T, lo cual genera más inflamación dentro de la grasa, pero son linfocitos T disfuncionales. Tienen menor capacidad de depurar los virus, por ende hay una mayor carga viral. Y los linfocitos T, CD8, no, que son los importantísimos para la memoria, no tienen buena capacidad de memoria, por ende tienen o nos ofrecen una menor protección y una menor respuesta después de que somos reinfectados por un virus. Específicamente en la infección por el COVID-19, los expertos ahora nos hablan de que hay dos etapas totalmente distintas. Una etapa inicial, donde lo que estamos teniendo es una infección, un contacto con un virus, y una etapa tardía, que no se da en todos los pacientes, sino que se da en aquellos que se complican, o sea, un estado severo, donde más que daño por el virus como tal, lo que estamos teniendo es una respuesta inmunológica, una tormenta de citoquinas y de reacciones inmunológicas. En ambos estados, tanto el temprano como el tardío, la obesidad puede influir. Durante las fases no severas o fases tempranas, donde se debe montar una respuesta inmune apropiada para eliminar el virus, el paciente obeso no es capaz de montarla. Y no la monta porque no tiene buena concentración de interferón. Entonces, un sujeto sano tiene buen interferón y es capaz de depurar esos virus. Por eso el 80% de los casos iniciales que nos describieron eran leves. En caso contrario, en el caso de que uno no sea capaz de controlar esa infección viral inicial, el virus se propaga con una destrucción masiva de los órganos, especialmente aquellos que expresan el AC2,
que eso generó pues otra serie de elucubraciones frente al uso de antihipertensivos y todo esto, pero sabemos que es un punto importante para la unión de los virus. Entonces los órganos que expresan este AC2 son víctimas de la infección de este virus cuando no lo logramos depurar en forma apropiada. Esto genera una inflamación innata en los pulmones, donde hay mediación de macrófagos y granulocitos. La parte, digamos, si esto no se logra controlar, pasamos a una segunda parte o a una etapa severa o un estadio severo. Aquí el virus casi que pasa a un segundo plano. Lo que estamos teniendo es un síndrome de liberación de citoquinas en forma exagerada. Algunos lo han descrito la tormenta de citoquinas y es mediado por leucocitos en el contexto de una linfopenia. La mayoría de los pacientes con COVID-19 tienen linfopenia, pero tienen gran cantidad de leucocitos. Hay elevación de citoquinas inflamatorias en los pulmones y esto induce la producción de líquido que va a inundar los alvéolos y genera todo este síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y lastimosamente, cuando miramos estos dos estados en los pacientes obesos, vemos que hay alteración en los mecanismos protectores tanto de la primera fase, no son capaces de depurar el virus por falta de interferón, como en la segunda fase, porque no hay atenuación de la inflamación. El paciente obeso vive en inflamación continua y no es capaz de modular las citoquinas proinflamatorias versus las antiinflamatorias, y esa cascada, esa tormenta de citoquinas es mayor en el paciente obeso. Entonces, ¿qué podemos decir entonces de la relación de obesidad y el COVID-19? Que la obesidad conlleva un curso más severo del COVID-19 con mayor probabilidad de necesidad de ventilación mecánica y de mortalidad. Hay múltiples condiciones propias de los pacientes con obesidad que pueden explicar el por qué este curso es tan poco favorable en los pacientes que tienen obesidad. Específicamente, los pacientes con obesidad presentan alteraciones en su sistema inmune, tanto humoral como celular, que favorece el desarrollo de una infección por COVID-19 más severa. ¿Y qué importancia tiene entonces identificar la obesidad como un factor de riesgo de severidad en el COVID-19? Es una pregunta que de pronto no encuentra unas respuestas en la literatura, pero uno podría pensar que identificar, saber que el paciente con obesidad tiene mayor riesgo de complicarse, debe llevarnos a tener una atención temprana y oportuna del paciente con obesidad, ya que este tiene más riesgo. El paciente con obesidad debería consultar de forma más temprana, deberíamos intervenirlo más rápido y de pronto incluso hasta hospitalizar de una forma más temprana que pacientes sin obesidad. Eso hablaría de un manejo proactivo, tratando de anticiparnos a las complicaciones que se están presentando. Es probable que más adelante, cuando tengamos tratamientos aprobados y que en verdad muestren eficacia, es posible que sea necesario empezarlos antes en los pacientes con obesidad. Eso ya nos lo dará la evidencia y el tiempo. Importante también manejar hábitos saludables durante esta pandemia. Sabemos que todos esos factores inflamatorios, toda esa inflamación crónica se perpetúa por los malos hábitos que tienen los pacientes con obesidad. Y también sabemos que intervenir en esos hábitos, tener hábitos de alimentación saludable, cambiar ese balance energético positivo a negativo, tener actividad física moderada, no severa, puede generar un cambio en ese ambiente inmunológico del paciente con obesidad y podría ayudar a cambiar ese mal, digamos, desenlace del paciente con obesidad. Así no baje de peso durante la pandemia, es probable que tener unos buenos hábitos sean un colchón, sean una oportunidad de protegerse un poco. De esto no tenemos evidencia, simplemente se intuye debido a que cuando hay cambios en los hábitos de vida, esa inflamación disminuye. Y algo que esperemos que no se dé es que posiblemente este no sea la única ola de pandemia que tengamos. Probablemente van a venir otros momentos de epidemia y intervenir en los pacientes con obesidad cuando salgamos de esto, que cambien sus hábitos, que logren perder peso, puede servirnos para evitar que en próximas olas el paciente continúe siendo obeso y continúe teniendo un perfil desfavorable. Falta mucho, sabemos muy poquito, apenas estamos aprendiendo de este virus. Lo conocimos en diciembre y creo que le prestamos atención apenas ahora en febrero. La investigación está lejos
de tener claridad, son más las preguntas que tenemos que las certezas, pero vamos viendo un camino. Y específicamente con obesidad, creo que hay claridad en que hay mayor riesgo en los pacientes con obesidad. Este era el mensaje que quería traerles. Quedo atento a las preguntas que surjan. Muy probablemente algunas de ellas no tendremos respuesta, pero es importante tener la discusión que se puede presentar a continuación. Muchísimas gracias por la atención y por estar un viernes sentados frente a una pantalla escuchando ciencia. Muchas gracias. Doctor Vázquez, mil gracias a usted. Tenemos muchas preguntas de la audiencia, ya estamos recibiendo, hay muchas personas interesadas en esta audiencia, hoy viernes 7 de la noche. Voy a empezar a transmitirle las preguntas que estamos recibiendo. La primera es si el índice de masa corporal es directamente proporcional a la mortalidad que se puede presentar por COVID-19, al margen de otras patologías asociadas. Sí, la respuesta es sí. Cuando se hace estos análisis para determinar si es un factor de riesgo, se tienen en cuenta todas las otras variables asociadas. Si fuera de obesidad hay tabaquismo, si fuera de obesidad hay hipertensión, si fuera de obesidad hay diabetes, para poder decir que es un factor de riesgo independiente. Y efectivamente sí lo es un factor de riesgo independiente. Y si hay una correlación entre el índice de masa corporal y el mal desenlace, tanto en necesidad de ventilación mecánica como en mortalidad. Es distinto entre 30 y 35 que entre 35 y 40, y por encima de 40. Y las cifras son astronómicamente distintas. Por encima de 40, cuando hay obesidad mórbida, la mortalidad y las complicaciones son mucho, mucho más grandes que inclusive en obesidad grado 1. Muchas gracias, doctor. Le transmito la siguiente. Es desde Venezuela. Tenemos conectados médicos desde Venezuela. Bueno. Esta es una pregunta que dice, en mi experiencia, sabiendo que la obesidad es la abuela de todas las enfermedades, demostrado por múltiples estudios, ¿por qué los seguros médicos privados no lo consideran así? ¿Cuál es la experiencia de este tema acá en Colombia? Y la pregunta más dirigida es si los seguros médicos cubren a los pacientes con obesidad, así no tengan comorbilidades asociadas. Pues es una pregunta, digamos, muy administrativa, pero digamos que yo creo que la obesidad ha sido vista con desdén a través de los años. Ha sido, digamos, vista no como una enfermedad crónica con todas las de la ley, sino como algo banal, algo que hay que tratar desde el punto de vista estético. Hoy en día la mirada ha cambiado completamente y desde el punto de vista científico de Organización Mundial de la Salud y de todos los entes que manejan salud, nos hemos dado cuenta que la obesidad es una enfermedad crónica que requiere tratamiento y, como dice nuestro colega de Venezuela, es la abuela, la madre, la bisabuela de casi todas las enfermedades crónicas. Si impactamos en obesidad, impactamos en todas esas otras enfermedades. Pero es difícil cambiar la mentalidad que se ha tenido durante, digamos, toda la historia. Es difícil cambiar la mentalidad de que esto es una enfermedad crónica en los médicos. Hay muchos médicos que no la consideran una enfermedad crónica. Y cuesta aún más que los pagadores, que las entidades que pagan por la salud lo consideren así. Aquí en Colombia también tenemos dificultades para lograr que se logre hacer el tratamiento apropiado a los pacientes con obesidad. ¿Qué toca hacer? Seguir remando, y todos aquellos que sí consideramos la obesidad como una enfermedad crónica, seguir tratando de demostrarle a estas entidades que efectivamente es costo-beneficio tratar la obesidad y que nos evitaría muchísimos dolores de cabeza y complicaciones de salud a futuro. Falta mucho camino, pero ahí vamos, ese es el camino que hay que recorrer. Gracias, doctor. La siguiente pregunta va relacionada con el sobrepeso. Si el sobrepeso también funciona como un factor de riesgo en aquellos pacientes COVID positivos. Sí, efectivamente sí. Sin embargo, la magnitud del riesgo no es tan grande. Si hay por encima de 25 de índice de masa corporal, hay incremento de riesgo. De hecho, en el estudio de Shenzhen, en China, ellos encontraron una relación muy grande de sobrepeso con complicaciones, necesidad de hospitalización, necesidad de ventilación mecánica. Claro que ahí hay digamos, un bemol, y es que
los asiáticos generalmente manejan índices de masa corporal más bajitos que los occidentales, entonces digamos que ahí podría haber un sesgo. En las descripciones de Nueva York no hacen referencia a sobrepeso, hacen el corte y el estudio a partir de obesidad. Sin embargo, como dicen por ahí, el tic-tac del reloj arranca mucho antes de que ocurra la diabetes y que ocurra la obesidad. Cuando ya estamos teniendo exceso de tejido adiposo, o sea, ya tenemos sobrepeso, ya todas estas manifestaciones alteradas que veíamos se van dando. Lo que pasa es que no son de tanta magnitud como cuando tenemos obesidad, por eso el impacto no es tan grande. Entonces, yo diría que efectivamente sí hay riesgo por encima de sobrepeso, pero no es tan marcado como el cuando uno ya tiene obesidad de por sí. Muy clara su respuesta, doctor. Aquí hacen una pregunta en relación con la efectividad de consumir interferón alfa en los pacientes con obesidad. ¿Tiene alguna experiencia usted al respecto? No, señor. No, me tengo que declarar ignorante y la respuesta es no sé. No, nunca le he dado a un paciente interferón alfa ni conozco estudios al respecto sobre eso. Y si eso puede impactar en la inmunidad, no lo sé. No. Acá, bueno, muchas gracias. Acá hay otra pregunta que es, ¿qué concepto tiene usted sobre el manejo ocupacional de la obesidad sin otras comorbilidades en tiempos de COVID-19? Esto es más dirigido, como podrá ver, para los médicos ocupacionales. Sí, mire, digamos que hay estudios que muestran no tanto, o sea, yo diría que en la pandemia no es el momento para hacer acercamientos agresivos hacia la obesidad. ¿A qué me refiero yo? Yo creo que no es el momento para pensar en incrementar el número de cirugías bariátricas o de intervenir en forma agresiva los pacientes con obesidad, porque los tratamientos de por sí pudieran llevar algún tipo de efectos adversos que antes pudieran llegar a favorecer la severidad de las infecciones por COVID-19. De hecho, por ejemplo, las cirugías selectivas en este momento están detenidas en la mayoría de los hospitales en Colombia. Sin embargo, hay evidencia suficiente que muestra cómo hacer ejercicio previene las infecciones respiratorias. Ejercicio frecuente de intensidad moderada previene las infecciones, específicamente H1N1 e infecciones de influenza y respiratorias. No sabemos si del COVID-19, pero se podría extrapolar. Ejercicio intenso y sin buena cantidad de descanso entre cada jornada de ejercicio antes pudiera afectar el sistema inmune. Llevar una alimentación saludable, baja en químicos y baja en ultraprocesados y con un balance energético negativo, se ha demostrado también que es beneficioso en el contexto de la regulación inmune y de la respuesta inmune. Entonces yo podría decir que intervenir la obesidad en este momento sí, sin medidas heroicas, y no es este el momento para pensar que vamos a resolver la obesidad de una persona que lleva 20 años obesa, resolverla en 2 meses de cuarentena. Es de cambiar hábitos y de comenzar desde ya, porque desde ya se notan beneficios e ir progresando en el tiempo. Entonces, terapia ocupacional y manejo de la obesidad, sí, sin medidas heroicas. Gracias, doctor. Con esa buena respuesta dimos, valga la redundancia, respuesta a otras preguntas que estaban en relación con la cirugía bariátrica y el tiempo de inicio de la misma por parte de las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud. La siguiente pregunta nos llega de un médico de Colombia que pregunta que los pacientes que reciben liraglutida para el manejo de su obesidad y padecen COVID, que si les cambia el pronóstico. No hay ningún estudio que haya mirado eso, ¿sí? Digamos que yo no vería ningún inconveniente de seguir su tratamiento de la obesidad si tenemos una infección como la que se puede presentar en el 80% de los pacientes, que es una infección leve. Llevar unos buenos hábitos de alimentación, que es lo que más contribuye liraglutide, será siempre bienvenido. El contexto cambia cuando el paciente ya está críticamente enfermo. No es el momento para estar, digamos, con este tratamiento.
ya vendrán otras oportunidades de seguir trabajando su obesidad y de seguir utilizando liraglutida. Entonces, en un contexto de un paciente críticamente enfermo no tiene razón de ser. En el contexto de una vida casi normal o normal, en una infección leve podría hacerse, pero vuelvo y digo, o sea, en un contexto de infección no es el momento para uno hacer medidas heroicas, es el momento para vivir lo más saludable posible, esperar que pase, digamos, la infección en un caso dado y volver a retomar, digamos, las estrategias más agresivas que está llevando para perder peso. Gracias, doctor. Acá hay una pregunta que se ha venido repitiendo por parte de la audiencia que está con nosotros esta noche, y es la siguiente. Si un paciente con obesidad empieza a perder peso, al perder ese peso, ¿se considera que este paciente está en el mismo riesgo del que hablábamos ahorita? Y lo resaltan porque dicen que con toda la certeza que la obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica. Entonces, ¿qué tanto disminuyen todos los factores de riesgo al perder peso los pacientes que tienen obesidad y padecen de COVID? Digamos que en el contexto específico de COVID no lo conocemos. O sea, no sabemos si la persona que tiene COVID como tal está, digamos, en esa primera semana, pierde peso y eso va a cambiar su pronóstico. No tenemos ese estudio. ¿Qué tenemos? ¿Qué sabemos? Que el perder peso, ¿sí? En forma, digamos, voluntaria y buscada, porque perder peso en forma involuntaria se ha asociado antes con malos desenlaces, pero perder peso buscado, perder peso por una estrategia en forma voluntaria, se ha asociado con mejoría de todos esos trastornos inmunológicos que tiene el paciente con obesidad. Y casi que uno podría decir que el cuerpo es muy agradecido. ¿Agradecido en qué sentido? Digamos que sabemos que a mayor magnitud de obesidad, mayor riesgo de todo el tipo de complicaciones, pero no se necesita volver a un peso completamente normal para ver beneficios. Cambios pequeños en el peso, inclusive arrancan a partir de un 3% de pérdida de peso corporal, ya muestra cambios en la concentración de interleuquina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa. Pérdidas mayores de eso, pues obviamente tienen mayores beneficios y a mayor pérdida voluntaria de peso, más se va componiendo el sistema inmune. Pero incluso con perder un 3% de peso, ya comienza a darse algo de mejoría. Entonces, aunque la respuesta no está dentro del contexto del COVID-19 porque no la sabemos, uno sí pensaría que perder peso en forma voluntaria poco a poco va cambiando el riesgo de ese paciente. Así todavía no salga de esa clasificación de obesidad. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que la han formulado de diferentes formas, que la resumiría de la siguiente manera. ¿Cree usted conveniente la realización de Doppler en miembros superiores e inferiores y el dímero D en aquellos pacientes con obesidad que están hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos con riesgo alto de una coagulopatía? Digamos que yo no soy intensivista, no sé qué protocolos se estén manejando a nivel de cuidados intensivos para el manejo de los pacientes con obesidad. Por lo que estuve leyendo, no se está haciendo un protocolo de Doppler en miembros superiores rutinariamente, por lo menos en Nueva York. Pues creería que en nuestro país tampoco se hace. Y aunque sí se ha asociado el aumento de eventos trombóticos en los pacientes con obesidad y con COVID, de hecho, les mostraba ahí el reporte de grandes trombosis a nivel del sistema nervioso central. No sé la relación costo-beneficio en hacer Doppler de miembros superiores en todos estos pacientes que nos lleguen a cuidados intensivos. No sabría decir si es costo-beneficio o no. Me inclinaría a pensar de que no lo es, pero es más una opinión mía que una certeza, digamos, sustentada por evidencia. Lo que sí se está haciendo rutinariamente en el mundo es la medición de dímero D, por, digamos, lo que hablábamos de
la posibilidad de trombosis aumentada en estos pacientes. Y guiados por ese dímero D, ya tomar otro tipo de conductas, desde anticoagulación, inclusive con dosis más altas en estos pacientes, hasta ahí sí mayor exploración con Doppler. Entonces, el dímero D sí se está haciendo rutinariamente, digamos que en los sitios de donde ya hay reportes grandes, específicamente en Estados Unidos, Italia, Francia, se hace rutinariamente dímero D. Muy claro, doctor. Y vamos a dar paso a una de las últimas preguntas. Ya estamos filtrando y otra que se ha repetido es, ¿qué opina usted, doctor, sobre los niños o adolescentes con diagnóstico de obesidad? ¿Corren el mismo riesgo que la población adulta, de acuerdo con lo que usted presentó? Y, según su experiencia, ¿qué medidas habría que tomar con esta población infantil que está cursando con obesidad? Pues mira, digamos que los reportes que nos llegan, y específicamente en Nueva York, que es los que más se han ampliado en el tema, lo que ellos han encontrado es relación de obesidad con personas jóvenes, más no con niños. Es probable que esto tenga relación a que son menos el número de niños que presentan la enfermedad y también son menos el número de niños que tienen obesidad. Extrapolando información de otros lados, se estima que una persona debe llevar más o menos 10 años de tener obesidad, bien sea por índice de masa corporal o por el percentil, que es lo que hacemos en los niños, para tener impactos metabólicos significativos. No me atrevería a decir entonces que uno tendría que tener un niño con más de 10 años de obesidad para que se complicara de la misma manera que un adulto, pero sí pensaría que tiene que pasar un tiempo prudencial de estar con obesidad para que nuestro cuerpo ya se haya visto afectado y no sea capaz de responder en forma apropiada. La información con niños es muy escasa, Entonces, digamos que es uno elucubrando acá de datos de otros lados. ¿Qué me preocupa a mí mucho? La obesidad infantil. Yo creo que saliéndonos del contexto del COVID-19, estamos viviendo una pandemia de obesidad infantil, dado básicamente por los malos hábitos de alimentación y por el sedentarismo. Y en eso tenemos que impactar. No sé si el impactar ahora influye en el COVID-19, pero con toda seguridad sí va a impactar en la salud de nuestra población en 20 años. Yo creo que hay que hacer mucha fuerza para combatir la obesidad infantil, porque si no vamos a tener un país muy enfermo. Doctor, y nos vamos con la última pregunta, que también ha sido una pregunta que hemos recibido de varios colegas médicos, es en relación con la desnutrición. Los pacientes con algún grado de desnutrición que contraen esta infección por COVID, ¿cursan con este mismo riesgo elevado? La desnutrición genera unas alteraciones del sistema inmune brutales también. Entonces yo creo que los dos extremos son igualmente deletéreos. Hacen lo que llaman la J o la U del riesgo. Cuando estamos en un punto de nutrición apropiado, la respuesta de nuestro cuerpo es muy buena, pero cuando estamos sobrenutridos, que estamos en obesidad, la respuesta es mala. Y cuando estamos desnutridos, la respuesta es mala. Ambos extremos son dañinos. Y la desnutrición genera también una alteración del sistema inmune que nos pone en condición de vulnerabilidad. Obviamente que el paciente que está desnutrido pues va a ser más fácil de ventilar que el obeso, va a ser, digamos, más fácil de manejar en muchas circunstancias, pero también su sistema inmune y su capacidad de defenderse va a ser muy pobre, muy pobre. Bueno, doctor, y ya ahora sí la última es, hemos recibido varias preguntas acerca de ¿cuándo cree usted, porque esto es imaginándonos porque no tenemos la respuesta, que podrían empezar a practicarse las cirugías selectivas? Dentro de ellas hemos recibido varias preguntas en relación con la cirugía bariátrica para aquellos pacientes con obesidad. ¿Cuándo creería usted que es un momento oportuno para operar a estos pacientes? Me van a matar los epidemiólogos, Sila, porque como tú dices, es opinar
y uno como endocrinólogo pues no tiene las bases epidemiológicas para hablar de esto, pero uno observando el comportamiento de la pandemia de COVID-19 en Colombia, uno diría que afortunadamente no se ha superado la capacidad de nuestro sistema de salud. Digamos que lo que se ha logrado es darnos tiempo para poder preparar un sistema de salud que permita contener hasta donde sea posible y darle atención a los pacientes. Hablaba ayer con una persona que tiene que ver acá con la Secretaría de Salud de Medellín y me dice que la ocupación está al 40% a nivel hospitalario y de UCIs. O sea que hay una capacidad en este momento grande de recibir pacientes que se vayan, digamos, infectando. El tener esa capacidad permite que se esté dando lo que se está dando ahora y es la apertura de actividades comerciales. En la medida que se vayan dando esas actividades y se incremente el número de infectados, porque se va a incrementar, pero no se copen los sistemas de salud, se va dando más apertura y más apertura. Entonces, con el virus vamos a convivir, el virus está viviendo ahí hasta que no tengamos un tratamiento efectivo o la vacuna, vamos a tener que convivir con él y seguir en un momento dado teniendo una vida casi que normal, viviendo con él. Entonces yo creo que en un tiempo las cirugías electivas se van a tener que abrir. Y el tiempo, yo digo que si logramos pasar estas 2 semanas después de la apertura de actividades comerciales sin que se rebase el sistema de salud, yo creo que el siguiente paso va a ser comenzar a dar paso a algunas intervenciones en salud que nos están haciendo. En esas intervenciones en salud, sin embargo, yo diría que las cirugías estéticas, por ejemplo, probablemente van a ser de las últimas, y una cirugía bariátrica, teniendo en cuenta las complicaciones que puede tener un paciente con obesidad, también sería de las últimas que se les va a dar autorización. Si hacemos cálculos frente a eso y si todo nos va bien, estamos hablando que eso es a la vuelta de 1 mes o 2 meses. Ahí me perdonan los epidemiólogos, por favor no vayan a tirar tomates ni nada por el estilo, que es solamente un pensamiento mío, no era nada que tuviera validez. Gracias, doctor. Y como dicen por ahí, la ñapa última es, ¿qué opina si usted considera que hay una relación en la expresividad de los receptores de angiotensina en aquellos pacientes con obesidad y la predisposición aumentada a desarrollar cuadros clínicos más severos? En todo lo que estudié, no describían esa relación, no la describían. Puede que sí exista, pero la desconocemos en este momento. Sí sabemos que es fundamental ese receptor de angiotensina para la, digamos, capacidad de invasión del virus. Y sabemos que esto puede estar alterado en el paciente obeso, pero en esta pandemia no se ha estudiado la correlación, entonces no tendría una respuesta apropiada para esa pregunta. Bueno, doctor, una vez muchas gracias. De acuerdo con lo planeado, damos por terminada esta sesión. Nos siguen llegando muchas preguntas, pero si es posible, después vamos a responderlas de manera escrita. Y a usted le damos nuevamente las gracias por compartir su experiencia en relación con este tema tan importante en el cual es que estamos viviendo actualmente. Y a todos, incluido a usted, doctor, los esperamos el próximo viernes en la segunda sesión de webinar en relación COVID, donde vamos a hablar acerca de la relación de la obesidad y COVID desde el punto de vista de factores de riesgo emergentes. Entonces, nuevamente, doctor, mil y mil gracias, y mil gracias a todos los colegas que están conectados por las diferentes redes sociales y de varios países. Mil y mil gracias y buenas noches. Mil gracias a todos y muy buenas noches. Que estén muy bien y sanos.